asistir, pero la realidad es que no me dio la vida. No me dio la vida porque no. Aquí todavía no tengo restaurado el servicio de AVE en Málaga y tenía que ir a Barcelona y luego de Barcelona acercarme a Zaragoza en tren, luego al revés, no me daba. Y mira que lo intenté, estuvimos viendo a ver diferentes alternativas, pero o llegaba ya con el evento muy empezado o tenía que irme el día de antes y yo trabajaba. Así que no me ha dado tiempo. Pero sí que es cierto que es verdad que recibí algunas fotos y demás y me ha parecido una pasada el evento. No sé si lo compartí o no. Mira, aquí hay alguien que dice que sí que ha podido ir. ¿Qué tal fue? ¿Cómo es que nos cuenta? A ver, a ver que yo te lea. ¿Qué tal fue? Y mientras voy compartiendo pantalla, ¿vale? Mientras os leo. Dame un segundo. Y, mm, Sí, me lo ha dicho un montón de gente que fue bastante interesante, que lo pasasteis bien, que había un montón de gente. Me alegro un montón, la verdad. Sí, a ver si lo arreglan pronto. En teoría tenía que haber estado ya el mes pasado, pero tú sabes, las cosas de Palacio van despacio. Y estuvimos intentando acercarnos por avión, pero por avión, si llegaba a Zaragoza tenía que llegar el día de antes, por la tarde, y si llegaba por Santiago, llegaba muy tarde, y si iba por Barcelona, llegaba casi a las 11 de la mañana. Es que no cuadraba de ninguna forma, no cuadraba. Y mira que lo intentamos y estuvimos mirando, qué pena. Mira, Milagro dice que estaba muy interesante, que hubo mucha juventud. Sí que es verdad que todo lo que se estuvo viendo allí, que yo estuve viendo el programa y demás, y fue bastante interesante. Me habría gustado ver en directo a Sergio explicar un poco todas las innovaciones que estaba aplicando y cómo consiguió el premio World Tourism, la verdad. Y todo el mundo que esta mañana he preguntado también en clase me ha dicho que se lo pasó súper bien, que fue bastante interesante. Había un compañero que decía, no me esperaba tanta tecnología. Así que sí, 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 fue bastante chulo. A ver. ah, vale, a ver. Voy a intentar compartiros porque hoy Teams está regulinche, pero vamos, yo espero que sí. Vale. Ahora sí, nos quedamos en cómo crear. Ahí estamos. Venga, pues vamos a presentar por aquí.
Y aquí igual. Ahí está. Vale, esto. Ahora sí, ¿me podéis comunicar si lo veis o no lo veis en plataforma? ¿Sí? ¿Se ve correctamente? Sí, eso es genial. Vale. Bueno, pues la clase de hoy es una clase intensa. Es una clase, además, bonita. Es una clase donde vamos a ver cuánto controláis lo que viene. Que, como os decía, el futuro es el presente, bueno, pues el futuro es el presente. ¿Por qué os digo esto? Pues porque hasta ahora hemos estado viendo, lo último que hemos visto ha sido el uso de los chatbots y de los asistentes virtuales y veíamos las diferencias entre uno y el otro. Pero una cosa es verlo y saber que existen y otra cosa es que sepáis que podéis contratarlo o que sepáis que podéis desarrollarlo. Entonces, en esta diapositiva quiero ayudaros a crear un chatbot que es conversacional. Un chatbot conversacional mezcla, a ver, para que lo veáis en condiciones, mezcla esos chatbots que tenemos y que estamos utilizando ya y que estamos aplicando en el sector turístico con esos asistentes virtuales que hacen cosas por nosotros y que interactúan con otros sistemas, ¿vale? Entonces, de ellas tenemos los chatbots que son conversacionales. Son chatbots que tienen la figura de un chatbot, como veis en la imagen, pero con los que podemos incluir mayor interactividad, ¿vale? No es o un asistente virtual por un lado o un chatbot por otro, es como una fusión de ambas, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, a ver, sí, todo lo que vamos a ver en la clase de hoy es prácticamente todo de pago, porque todo lo que sea la aplicación de la inteligencia artificial con motivos profesionales es de pago, simplemente porque es tan novedoso, tiene tan poquito tiempo en el mercado que genera, bueno, pues no solamente que haya escasez, sino que además sea un bien muy deseado y por tanto, bueno, pues hay mucha gente que los quiere comprar. Entonces, yo quiero enseñaros diferentes alternativas dentro de todo lo que vamos a ver. Quiero enseñaros, en primer lugar, que dentro de los recursos que hay, cuando pensamos en un chatbot conversacional, podemos encontrar uno que está desarrollando Google, que se llama Dialogoflow, que tiene una parte gratuita y luego cuando lo publica ya se convierte en de pago. Y luego tenemos las versiones que son de pago y que no todas funcionan exactamente igual o que no todas funcionan en todos los sectores, ¿no? Entonces, voy a empezar contando cómo es Dialogoflow, que Dialogoflow, me voy a adelantar un poco y voy a decir que lo voy a tener publicado todo en plataforma, ¿vale? Voy a poneros algunos recursos, algunas comparativas también, para que aquellos que os queráis iniciar dentro del mundillo de la creación de chatbots conversacionales tengáis información para empezar por lo menos. Entonces, lo primero que vamos a ver es Dialogoflow. Voy a pasaros por aquí el enlace. Dialogoflow ya lo tenía yo aquí preparado. Aquí tenéis el enlace por si queréis echarle un ojo y cotillearlo. Dialogoflow es digamos, una plataforma que ha desarrollado Google que lo que hace básicamente es crear, evaluar y procesar el lenguaje natural, ¿vale? Para que me entendáis. Permitiendo que el usuario haga consulta y con la capacidad de que esas consultas no se queden solamente en consultas, sino que pueda avanzar dentro de la plataforma gracias a todo lo que puede contestar, en este caso, en la plataforma como tal. Entonces, se puede integrar como una pantalla encima de la otra, es decir, como una pantalla superpuesta a vuestra página web, a vuestras redes sociales, a distintas aplicaciones. Que esto está genial, os voy a decir por qué. Porque cuantas más cosas tenéis en vuestra página web, más pesa la página web y más tarda en refrescar. Entonces, para evitar que sea lento, lo que ha hecho Google es decir, quieto parado. En vez de ponerla dentro de tu página web integrada y dependiente de la página web, la vamos a poner como una aplicación superpuesta a la misma. Que tú entras en la página y lo vas a ver, porque el enganche sí es el mismo, pero luego no forma parte de los datos y por tanto pesa menos. Está como desvinculada, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, Dialogoflow es tal y como lo que veis aquí, es una plataforma, en este caso es una carátula prácticamente desierta, bastante interesante porque lo único que tenéis que hacer para empezar es
darle a crear un nuevo agente, para eso le damos al más. Si queréis crear diferentes subagentes, es decir, uno básico y luego varios especializados, le dais a subagentes, ¿vale? Para que veáis un poco lo que vayáis encontrando todo. Si le dais a nuevo agente, crear uno o ver todos tus agentes, y aquí tendríais toda la información de todo lo que tenéis creado. Aquí tenéis pues todas las herramientas que, aunque nosotros no tengamos necesidad de programar, Google lo hace por nosotros, escribe por nosotros el código para que luego este chatbot conversacional funcione. Así que aquí estáis viendo cómo va a ir Google, toda esa información que le vamos a ir dando, trasladándolo a datos, digamos, de ingeniería informática para que internamente funcione correctamente el chatbot conversacional. Y aquí tenemos la posibilidad de hacer un montón de integraciones, que esto está genial porque podéis incluir el enlace hacia el Messenger de Facebook, a Telegram, a Line, a Viber, a Twilio, a Twitter. Es decir, tenéis un montón de alternativas, ¿vale? Tenéis algunas específicas de telefonía, tenéis algunas de texto específicamente y tenéis algunas que son de open source, es decir, que tiene varias herramientas incluidas dentro. ¿Vale? Entonces, bastante interesante. Como hacer un chatbot conversacional es complicado, porque es complicado, Google ofrece dentro de su ecosistema la posibilidad de que subáis aquí arriba, upload, toda la información que queráis que queráis que el chatbot conversacional utilice con vuestros clientes finales. Y una vez que se lo habéis subido todo, comenzar una conversación. Hacer como simulaciones como de preguntas y respuestas para ver la fluidez de las preguntas y para educar, en este caso, al chatbot conversacional. Y me vais a decir, Laura, pero ¿cómo que educar al chatbot conversacional? La diferencia entre un chatbot normal y uno conversacional es que, digamos que el chatbot, sobre todo si pensáis, vamos a compararlo con el de árbol, el chatbot de árbol no te deja escribir, te deja simplemente ir seleccionando entre cajones. El chatbot con IA incorporado, la IA generativa que veíamos, sí que te permite tener una interacción más fluida, pero si seguimos siendo conscientes de que detrás lo que hay es un programa informático, ¿no? Es, digamos, informática pura y dura. Pero en este caso, tú puedes practicar con el chatbot conversacional para inferirle una personalidad. Que la conversación sea cercana, que la conversación pues tenga a lo mejor alguna palabra específica del lugar en el que vosotros vivís, que incluya algún acortamiento de palabra, que no sea tan exquisito a lo mejor con la ortografía o lo que vosotros estiméis, podéis educarlo para que lo haga exactamente igual. De hecho, esta mañana me decía un compañero vuestro, Laura, es que yo me he dado cuenta que ya hay chatbots en los que yo no sé si estoy hablando con una persona o estoy hablando con un agente de inteligencia artificial. Vale, pues la realidad es que ya hay muchas empresas que están implementando este entrenamiento de aprendizaje para que cada vez sea la conversación más fluida y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial generativa lo que hace es imitar nuestro comportamiento, cuanto más practiquemos, más soltura tiene. Y cuanto más soltura tiene, menos parece, digamos, un programa y más parece una persona. ¿Vale? Entonces, cuanto más lo entrene, mejor van a ser sus respuestas y más acertado o más completa, tal y como la darías tú, que lo estás entrenando en primera persona. ¿Vale? Entonces, es lo más parecido que vamos a encontrar a una conversación con una persona actualmente. ¿Vale? Luego veremos al de acabar la clase que hay una evolución de esto, que son los CX agentes de Google, pero ahora mismo, por no adelantarme, quiero que sepáis que esto ya se está haciendo, ¿vale? Que esto funciona bastante bien. Entonces, el aprendizaje y el entrenamiento lo tenéis aquí. Aquí tenéis las validaciones. Aquí os van a ir apareciendo conversaciones y tú vas diciéndole, pues esta respuesta ha sido correcta o esta respuesta es incorrecta. Responde cuando te vuelvan a preguntar de esta forma. Y está aprendiendo lo que está bien y lo que está mal. Por eso de educar, ¿no? Que estamos diciendo. Aquí podéis ver el historial de todas las conversaciones que tengáis con clientes. Bueno, vosotros no, en este caso el chatbot conversacional, tenéis todas las conversaciones y aquí las métricas de uso, ¿vale? Entonces está bastante completa porque podéis ver todas las conversaciones, si queréis filtrar por lenguaje, si queréis filtrar por código, si queréis filtrar por lo que necesitáis, lo podéis hacer aquí y también por fecha, ¿vale? Desde esta fecha a esta fecha. De manera que es bastante interesante porque podéis conseguir que cuando eh, que cuando tengáis, por ejemplo, más de un agente,
y estén todos trabajando a la vez y ahí veáis el reporte de las conversaciones de todos los agentes, podéis filtrar por agente, podéis filtrar a lo mejor por época o podéis filtrar por producto a nivel de conversación y podéis conseguir mucha más información a nivel de analítica, ¿vale? Así que bastante guay. Laura, ¿tengo que empezar desde cero? No, podéis elegir agentes que ya están predefinidos, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos, podéis encontrar muchos más aquí, ¿vale? Entonces, si por ejemplo elegís pequeñas conversaciones, pues hola, ¿cómo estás? Gracias de nada, ¿qué hay? ¿Quién eres? Cosas así. Son frases que son cortas, que son sencillas, que son manejables, ¿vale? Entonces lo que haríamos, si queremos empezar a partir de aquí, le doy a importar y una vez que le doy a importar, comienzo a trabajar, ¿vale? Es que yo quiero hacer un chatbot que me dé soporte para que el cliente, bueno, pues tenga más información cuando tiene dudas. Vale, pues cogemos este de aquí, el de al lado. Aquí os pone ejemplos. Son preguntas que ya tienen más información, que son más elaboradas, y lo que hace es que con toda esa información que le hemos subido antes, esas preguntas, va buceando en esa información y va contestándola, ¿no? ¿Quién te ha creado? ¿Cuál es la página de Facebook? ¿Quieres participar en este grupo? ¿Tienes cuenta de Instagram? ¿O cuál es el horario de llegada? Todo este tipo de cosas aquí la tendríais, ¿vale? Entonces lo que haría es, yo importo este subagente, que ya está preconstruido, uso la base que tiene y a partir de esa base voy desarrollando más preguntas, más informaciones, más respuestas, etcétera, etcétera. Laura, yo ya tengo esto importado. ¿Ahora qué pasa? Pues pasa que esto importado con toda la información que le hemos facilitado aquí arriba en el entrenamiento, lo que va a hacer va a ser construir uno que realmente nos represente. ¿Vale? ¿Ya está determinado? No. Pensad que aquí, por ejemplo, en soporte hay un montón de preguntas que hacer. Entonces, si hacen preguntas para la pestaña de inicio, para la pestaña de productos, para la pestaña de sabías qué, para la pestaña, todas las pestañas que tengáis en vuestra plataforma, todas tienen que ir dentro con un conjunto de preguntas. De hecho, hay muchísima gente que lo que hace es que le da a la IA el enlace de la página web y le dice a lo mejor desarrolla con el rol de creador de, perdón, con el rol de ingeniero informático, desarrolla un conjunto de preguntas para incluir en mi agente conversacional de soporte técnico para mis clientes. Y lo que va a hacer va a ser una revisión de toda esa información que tiene tu página web y desarrollar un conjunto inmenso de preguntas que muchas veces van a estar relacionados con las necesidades de los clientes. De manera que estaría recogiendo gran parte de las dudas de los clientes y así lo tendría ya prehecho todo. ¿Vale? Así avanzamos mucho más rápido. Está bastante, bastante guay, ¿vale? Entonces podéis hacer de soporte, podéis hacerlo de soporte en diferentes idiomas, podéis conseguir también que traduzca. Aquí también tenéis ejemplo del tiempo, por ejemplo. ¿Vale? Necesitaréis chaqueta, hace buen tiempo en el destino, este sábado va a llover. ¿Qué tiempo hace en Nueva York esta mañana? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de lo que vayáis necesitando, tenéis unas cosas u otras, ¿vale? Aquí tenéis, como os decía, yo estoy dentro, no soy de pago, gratuito, Google te deja hacer absolutamente de todo, menos publicarlo. Una vez que te decides a publicarlo, ahí sí que sí, ya te va a decir que tienes que pagarlo, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos visto hasta aquí es un chatbot conversacional en formato árbol, para que me entendáis. Es decir, el cliente empieza con una pregunta y nosotros vamos contestando sobre esa información, ¿vale? Que hemos hecho. Es decir, aquí en soporte, ¿quién te ha creado? Pues la página web es de tal persona. ¿Cuál es tu página de Facebook? Pues la página de Facebook es tal, ¿vale? Y tendríamos que subir en ese documento la información con todo el contenido, ¿vale? Si yo quiero avanzar hacia un chatbot conversacional con IA generativa, tengo Dialogoflow CX, ¿vale? Aquí. Voy a cancelar esto de aquí. Dialogoflow CX te avisa que ha sido actualizado a un agente conversacional completo. ¿Vale? Para mejorar la experiencia. De manera que cuando tú accedes y creas un proyecto nuevo, a partir de ahí, tú lo que tienes que saber es que no solamente va a contestar preguntas, sino que todo lo que tengas publicado en tu página web, o si le das página web y redes sociales, toda esa información la va a utilizar para contestar al cliente final. Y no solamente va a contestar preguntas, va a mantener conversaciones. Se va a interesar en el cliente, le va a preguntar cosas sobre su viaje, de manera que va a ser una conversación mucho más amena, ¿vale? Mucho más diluida, para que lo entendáis.
¿vale? Entonces, tan sencillo como llegar, le dais a crear nuevo proyecto y a partir de llegar nuevo proyecto, es una conversación que vais a tener con la IA sobre todo lo que necesitáis para que se desarrolle ese agente, ¿vale? No hay programación de ningún tipo, pero sí que es cierto que necesitáis, a mí me gusta decirlo, en hacer esto, a lo mejor hace un año o 2 años se necesitaban meses, esto se puede hacer ya en 3 días tranquilamente. Y si, por ejemplo, en el caso de que optéis por el árbol, si la IA os hace las preguntas sobre vuestra plataforma, menos aún, ¿vale? Yo contaba esta mañana que preparando esta clase el viernes, con mi sobrina aquí en casa le estaba contando cómo hacerlo. Ella entró en el enlace de Diálogo Flow que yo le había mandado por el mensaje, hizo su agente conversacional para ella misma. Le subió los apuntes de la clase de historia y estuvo chateando con su agente de IA para que le ayudara a estudiar. Parece una tontería, pero con 17 años ella ya estaba haciéndolo y tardó horas en montarlo. Horas. Y, a ver, horas porque no lo educó adecuadamente, porque no le dio información sobre si quería respuestas más cortas, respuestas más largas, más profesionales o menos profesionales. Pero el hecho de ella decir, voy a abrirlo, voy a elegir el icono, he subido mis apuntes de historia y estoy chateando con una cosa que yo he creado, le pareció una pasada. Estuvo un rato grande enseñándoselo con videollamada a sus compañeras, a sus amigas de la clase, para que vieran la cosa tan chula que había hecho. Claro, ella no se estaba dando cuenta que eso hace un año llevaba meses de trabajo y muchas horas de programación y que ya se puede hacer en días. Y ella tardó menos todavía de lo que tardé yo, porque yo, verdad que mm, me pasa como a vosotros, que ya que me siento, lo hago y lo hago bien, ¿no? Entonces, es verdad que ella, que no tiene ese estándar de necesidad de que salga bien, completamente bien, que yo lo quería para 4 cosas que iba a utilizar por la novedad, le pareció muy sencillo de hacer y le salió de manera natural, ¿vale? Ahí que la generación siempre ayude, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando estuve trasteando, estuve haciendo unas cuantas cosas, me pareció muy interesante, pero sí que es cierto que la curva de aprendizaje ya es mayor que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, aquellos que tengáis interés en aprender, tenéis un montón de información. De hecho, si pincháis aquí, vais a encontrar cómo crear un proyecto. Aquí tenéis, perdón, aquí, jolín, dentro de guía, ahora sí. Dentro de la guía tenéis una introducción, tenéis la consola para ver cómo son los agentes conversacionales, específicamente la consola de Diálogo Flow la tenéis aquí, ¿vale? Que podéis verla. Aquí podéis encenderla con una antigua, que es la que yo estuve trasteando el otro día, o poner un nuevo proyecto. El empezar y el hacerla no genera coste. El coste es publicarla sobre una página web, sobre redes sociales y demás, y el mantenerla. Eso es lo que os cobran, pero luego el probar, el trastear y el utilizar y ver qué sois capaces de hacer, eso lo podéis hacer, ¿vale? Em, preguntas habituales. Laura, ¿esto dónde lo tengo? Esto forma parte del ecosistema de Google. Por lo tanto, se guarda automáticamente en vuestra nube. Y ya está. No tenéis nada que hacer, no tenéis que alojarlo en otro sitio, lo tenéis ahí a vuestra disposición, porque forma parte, como digo, de ese ecosistema de Google. Em, ¿Dónde lo veo? Porque muchos de vosotros me vais a decir que aquí, a ver, espera, que aquí no está. Y es verdad, aquí no está, porque aquí están tus elementos que son favoritos, los que considera Google que más vas a utilizar. Entonces, ¿qué hacéis? Pues le dais aquí abajo a más herramientas y buscáis, en este caso, Diálogo Flow y os va a salir, ¿vale? Que no, pues os venís a Google y ponéis Diálogo Flow y os sale automáticamente, ¿vale? Crear un agente, documentación, o el plugin del idioma, lo tenéis todo. Pero yo antes de hacer nada os recomendaría muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, que os vinieseis aquí a documentación y empezaseis a aprender primero términos básicos, ¿vale? Sobre qué diferencia hay entre un chatbot, un asistente virtual y un agente conversacional y todo lo demás, ¿vale? Lo comento porque es verdad que muchas veces mmm, tendemos a mezclar información y no todo es exactamente lo mismo, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, yo voy a publicar en plataforma una comparativa entre lo que ofrece Diálogo Flow y cómo se utiliza Diálogo Flow y las alternativas, que ahora las vamos a ver también,
¿vale? Pero sí que me gusta siempre enseñaros esto, porque yo sé que algunos de vosotros sí que tenéis ya inquietudes y demás, y estuve viendo cuando rellenasteis el documento de inicio del curso, que sí que había algunos de vosotros que teníais formación en el ámbito digital, y bueno, pues esto me parece una herramienta bastante chula para que si queréis y tenéis curiosidad, lo utilicéis, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, eh, si entráis en Diálogo Flow por el principio, en New Agent entráis y hacéis un agente nuevo. Ese agente nuevo es un agente nuevo en formato árbol. Si queréis que utilice la IA generativa y que sea conversacional, aquí, en Diálogo Flow CX, ¿vale? Venga, ahí tendríais toda la información. Como digo, no os preocupéis que al terminar la clase subo información alternativa para que lo tengáis, ¿vale? Ahí. Vale. Alternativas a Diálogo Flow. Bueno, pues os presento algunas alternativas. Tenemos ManyChat y Chatwell, que funcionan sobre todo para redes sociales. En el caso de ManyChat, trabaja con todas las plataformas de Meta, mientras que Chatwell está especializada en Facebook e Instagram. Aunque es cierto que tiene otras integraciones, pero son las dos que más se dedican a redes sociales. Y luego Tidio, Landbot o Base 4 también se dedica a la creación de chatbot completo, ¿vale? Entonces voy a enseñar todas para que las veáis, las bichéis y sepáis que existen. Ahí la tenéis, ManyChat, que la tenemos aquí. Me gusta mucho de esta página que tiene, es una página que es muy visual, es bastante intuitiva. Como veis, estamos desarrollando, en este caso, un chatbot que podemos tener presente en Instagram, en TikTok, en WhatsApp y en otros medios siempre de la marca de Meta, ¿vale? Muy interesante para nosotros. Aquí tiene la marca de Meta, ¿vale? Para que la veáis. Muy interesante para nosotros porque trabaja, en el caso de Instagram, responde a preguntas, hace comentarios, responde a historias también, 24 horas, 7 días en semana. Así que el cliente recibiría una respuesta instantánea. En eso que contábamos ayer de que la sociedad vive en un momento en el que todo lo queremos ahora y ya, y cuando no es ahora y ya es que no tiene interés en mí. Vale, pues esto responde a ese tipo de personas que necesitan el ahora y el ya, en esa cultura de la inmediatez. En el caso de WhatsApp, lleva a cabo todas las automatizaciones que proporciona WhatsApp Business y más. Y en el caso de Facebook Messenger, igual, automatiza todas las conversaciones, genera enlaces de venta, leads, automatizaciones frecuentes, etcétera, etcétera. Entonces hay bastantes herramientas a tener en cuenta, ¿vale? Podéis incluir un montón de integraciones también. Se aumenta la tasa de conversión hasta en un 90%, dependiendo del cliente final que tengáis, ojo, cuidado con eso. Importante, esa respuesta automáticamente a cada mensaje, con como queráis, con contenido, con emojis, con vídeos, con audio, con lo que queráis, ¿vale? Vosotros decidís. Aquí nada, simplemente se hace publicidad acerca de que trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Y si no tienes experiencia con esto, no te preocupes, porque tenemos la IA incluida y a través de la IA puedes ir desarrollando todo lo que vas necesitando porque, de nuevo, tú no programas. Tú le dices a la IA lo que necesitas y la IA lo traduce a nivel de programación y lo lleva a cabo por ti, para que tú solamente veas la carátula, porque todo lo que hay debajo lo está trabajando la IA por dentro, ¿vale? Entonces es bastante chulo en ese aspecto. Aquí da datos sobre cuánta gente está utilizándolo y demás. Y bueno, me parece que es bastante interesante el que conozcáis por lo menos que esto existe, ¿vale? Entonces voy a poneros por aquí el enlace. Aquí, ManyChat. La competencia, Chatfuel. Aquí. Vale. Chatfuel. Espérate, a ver si me deja ponerlo en español para que lo veáis mejor. Ahí. Voy a poner el enlace también. Aquí. Chatfuel, de nuevo, plataforma sin código, porque trabaja a partir de la IA, como veis en pantalla, en el agente central, perdón, en el espacio central. Funciona con integraciones de Facebook y de Instagram.
también con WhatsApp, lo iremos viendo aquí, ¿vale? Tiene un montón de herramientas impulsadas por inteligencia artificial que lo que hacen es desarrollar, por ejemplo, anuncios automatizados, respuestas instantáneas, mensajería de equipo, emisiones y notificaciones y, por supuesto, hace analíticas de datos para que veáis cómo van cambiando los clientes y si se van adaptando o no a las nuevas comunicaciones, ¿vale? Entonces está bastante chulo. Aquí tenéis las características de Chatfuel, configuración muy fácil porque trabaja a través de la IA, así que de nuevo, aquí no hay programación, aquí hay solamente carátula. Toma el control en cualquier momento. Si ves que las respuestas que está dando no te convencen, puedes entrar, editar la personalidad que le han asignado y editarla según tus propios gustos. Soporte 24/7 en español, de hecho trabajan, aquí lo figura, español, inglés y aquí tenemos en portugués, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedarnos con el español, que con eso ya vamos bien. Ahí, ¿vale? Aquí, vale. Entiende el contexto, ¿vale? Es decir, tú estás escribiendo o tu cliente empieza a escribir y no escribe una frase ni dos frases, sino que te escribe un tocho, ¿vale? Entiende el tocho. O sea, lo lee todo, lo resume, lo analiza y a partir de ese análisis responde. No hace respuesta a preguntas cortas, como sí que tenían los chatbots de árbol originales, ¿vale? Tenerlo también en cuenta. Y luego, compatible con varias herramientas que son bastante interesantes. Stripe, que es la plataforma de pago que utiliza, por ejemplo, en este caso, Google. Calendly, Zipper, Shopify como plataforma de comercio. Y, por supuesto, todas las integraciones del ecosistema de Google. Porque ellos son conscientes de que con Google competir es prácticamente imposible. Entonces, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Bueno, pues se han unido a Google como herramienta de integración. Tenéis una prueba gratuita de 7 días por si queréis echarle un ojo y ver qué hay por dentro, por si tenéis curiosidad, básicamente. Algunos es verdad que me diréis que lo podéis aplicar y otro que me diréis que no os encontráis, porque soy una empresa muy pequeña, en disposición de utilizarlo. Pero sí que es cierto que está bastante guay y que por lo menos verlo genera bueno, pues simplemente interés, ¿no? Para que veáis qué está sucediendo ahora mismo y cómo se hace. Si tenéis curiosidad, ahí lo tenéis. ¿Vale? Aquí tenéis algunos casos de uso, temporada alta de IA, guías de venta en temporada alta, muchas plantillas, botón de sitio web de WhatsApp, generador de enlace automático, comercio electrónico. Hay mucha gente que lo utiliza para educación. ¿Y dónde sobresale? Sobresale en WhatsApp, Facebook, Instagram, sitio web y para intensificar o visualizar los precios de los artículos y así generar mayores oportunidades de venta. Tiene página web y también tiene aplicación, ¿vale? Lo tendríais todo. Así que ahí tendríamos Chatfuel. Y luego vamos a las otras dos, que son Landbot y Tidio, que se especializan sobre todo digamos, soporte de página web, ¿vale? Entonces, aquí tenéis a Tidio. A ver, os lo voy a pasar por aquí, ¿vale? Tidio. Vale, Tidio. Se da a conocer como un aplicativo que genera más automatización y menos frustración, por lo que os decía antes de la cultura de la inmediatez. Trabaja a través de la inteligencia artificial con una gente que se llama Lido Agent, ¿vale? De hecho, en su página web se jacta de que gestiona hasta el 67% del servicio de atención al cliente a través de la IA, porque viene muy completo. De ahí que, como os digo, cuanto más practiquéis, más completo va a ser. ¿Y qué ofrece? Ofrece asistencia completa entre humanos e IAs. Ya no solamente conversación, ofrece absolutamente todo lo que podáis necesitar desde el punto de vista de la IA, asistencia y automatizaciones. Muchas automatizaciones, que eso es lo más interesante si me lo permitís, ¿vale? Em, Aquí tenemos el cómo están impulsando los clientes el uso de la IA y cómo está fomentando que esos clientes se fidelicen, ¿no? Respuestas similares a las humanas, conocimiento del contexto, adaptación del tono y del estilo de la marca y la mejor opción para equipos y clientes cuando estamos hablando de muchos equipos grandes y clientes grandes. Pero es verdad que ofrezca respuestas similares a las humanas
ayuda bastante a que el cliente se sienta mejor antes que hablando con una máquina, ¿vale? Entonces nosotros somos conscientes de que efectivamente hay una máquina detrás, pero llegará un punto en el que no nos demos cuenta y no seamos conscientes de si estamos hablando con una máquina o con una persona, ¿vale? Bien, pues todo esto, como decía, Tidio, bastante interesante. Flujo de trabajo, automatizaciones inteligentes, tareas de asistencia y escalabilidad. Cuanto más necesitáis, más ampliáis el producto, ¿vale? Integraciones fluidas, relación calidad-precio, seguridad y privacidad, que esto es fundamental. Lo veremos cuando la compañera que se especializa en protección de datos y en ciberseguridad hable con vosotros. Veréis que todas las plataformas que estamos viendo, ManyChat, Chatfuel, Tidio, Landbot, etcétera, etcétera, todas trabajan respetando la privacidad de los clientes con la normativa que ya exige la Unión Europea, así que os tenéis que quedar tranquilos en ese aspecto. Y bueno, pues basándose en esa privacidad y en esa seguridad, sí que es verdad que responde a todo lo que se precisa, así que está bastante bien. ¿Vale? Ahí tenéis datos de algunas de las empresas, ¿vale? Y nada, simplemente para que veáis un poco qué es sencilla de utilizar, ¿vale? Bien. Por último, tenemos Landbot. Landbot. Aquí. Aquí os la voy a poner también en el chat. Ahí la tenéis. Landbot. A ver, Lambot es una página web bastante interesante. Se jacta de que hace chat con inteligencia artificial incorporada y que además la información es bastante fluida. Ofrece la posibilidad de trabajar acciones de marketing, de venta, de soporte técnico y de desarrollar nuestros propios agentes con nuestra propia personalidad. Así que viene muy, muy completo. Hay muchísimas empresas que lo utilizan. Allianz, Randstad, por ejemplo, lo conocemos. Y a mí me gusta siempre contaros lo que pasa cuando tenemos Lambda, más que cuando no lo tenemos. Lo primero que tenéis que saber es que a nivel de integraciones trabaja con muchísimas, pero muchísimas empresas. Así que todo lo que tengáis hiperconectado a través de esas integraciones van a ser cosas que va a poder llevar a cabo nuestro cliente final. Podéis decidir si queréis una comunicación en cajones, como veis aquí en la imagen, o en una conversación escrita, te da las dos alternativas y te da la posibilidad de flexibilizar las conversaciones entrando, o sea, entrando por una pregunta y luego saltando a alguna integración porque tengas alguna duda de algo que tú estás viendo que funciona dentro, pero que no es tuyo específicamente. Gema, vale, no hay problema, sí, no te preocupes. Vale, de todas maneras, escríbelo por aquí. Cuando entres con el ordenador de tu niño, me pone aquí mi nombre es Gema y me cambio de ordenador. Para que mi compañera que está de fondo escuchando, cuando revise la asistencia, lo vea. ¿Vale? Y de todas maneras, yo luego le aviso a Miriam. Entonces, Lambot, bastante guay, pero como hemos visto, todas las aplicaciones anteriores también tienen un montón de herramientas que son bastante interesantes. De las cosas que más me gustan aquí es que tienen un agente de prueba que podéis perfilarlo, podéis editarlo al completo. Eh, Hay una conversión bastante interesante porque podéis empezar haciendo un agente y luego más adelante ir incorporando todas las integraciones que vosotros estiméis oportuno y a medida que vais incorporando esas integraciones vais a poder eh, pedirle a ese agente que vaya reconociendo esas integraciones y que vaya teniendo en cuenta la información de esas integraciones para dar respuesta, de manera que es escalable. Cuanta más información le doy, más se amplía la escalabilidad de ese agente y más completa la información, más completa la respuesta. Entonces, bastante interesante. Vale. Así que bastante, bastante chulo. Mi recomendación es que os animéis y que lo probéis, la verdad. ¿Vale? Bien sea Diálogo Flow, bien sea ManyChat, Chatfuel, Tidio, Lambot, por pura curiosidad o porque podáis realmente implementarlo para vuestro día a día, como queráis.
Vale. ¿Dudas o preguntas con esto? ¿No? Vale, pues hemos visto en la clase de ayer no, antes de ayer, chatbots, asistentes virtuales. Hoy hemos visto chatbots conversacionales. Quiero enseñaros un paso más. A mí me gusta saber ir un poco más allá. Os presento en el módulo 6 CX Agent Studio de Google Cloud, ¿vale? Vamos a ver un poquito esta plataforma, me parece bastante interesante. A ver, dame un segundo. Se me ha roto el enlace, un momento. Aquí, aquí. A ver, voy a ponerlo por aquí, dame un segundo aquí. Y aquí. Y aquí. Ahí, para que tengáis toda la información. A ver. CX Agent Studio es una plataforma que ha diseñado Google con agentes conversacionales que integran la inteligencia artificial y que llevan un paso más allá lo que acabábamos de ver, ¿vale? Porque recordemos que lo que hemos visto hasta ahora son chatbots conversacionales, ¿vale? Aquí directamente son agentes de IA que no solamente pueden mantener conversaciones, sino que pueden empezarlas y pueden interactuar con el cliente final con vídeos, con música, con audio, cambiando el idioma. Absolutamente. Es, digamos, la evolución de Diálogo Flow, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, CX Agent Studio, plataforma de nueva generación, tiene a Gemini como inteligencia artificial ahí destacando por encima de todo. Me gustaría, por si alguien no lo sabe, que entendáis que la inteligencia artificial de Gemini que vemos nosotros y la inteligencia artificial de Gemini para empresas, que se llama Gemini Enterprise, son cosas diferentes, porque esa IA de Gemini Enterprise está pensada para que cuando se la contrate desde el punto de vista empresarial sea más rápida, sea más completa, más dinámica y tenga mayor capacidad de análisis de lo que tiene la que nosotros utilizamos habitualmente y que es gratuita. Además tiene muchas más integraciones que las que nosotros vemos. Lo comento porque cuando lo digo muchas veces me decís, pero yo la utilizo esta mañana. ¿Cómo la uso? No. La IA de Gemini y Gemini Enterprise ahí son cosas diferentes, son productos diferentes. Es como si se llamara Gemini AI y por otro lado se llamara Juan AI. Da igual, son productos distintos. Lo que pasa es que en este caso, como la marca es Gemini, pues le han puesto Gemini a los dos, pero en el caso de la que utiliza CX y ella en estudio también es Gemini Enterprise. Gemini solamente a nivel empresarial, ¿vale? Entonces, interesante. Primero, la plataforma es una plataforma que, como se basa en Diálogo Flow, no requiere de escritura de código abierto, así que no tenemos necesidad de programar, que eso es fantástico, y nos va a ayudar a construir agentes conversacionales, así que ni media palabra. Luego, mejora que tiene con respecto a Diálogo Flow es multimodal y multilingüe. Multimodal significa que soporta texto, soporta vídeo, soporta audio, soporta imágenes, soporta todos los medios. O sea, si queréis comunicaros en, diálogo, en el CX nuevo, con esta gente de conversación nuevo, solamente tenéis que empezar una conversación y podéis empezarla como queráis. ¿Qué tal? Y le manda un meme. Y te va a contestar con una respuesta y con otro meme. Si le mandas un audio te va a escuchar el audio y te va a contestar con el mismo modelo. Salvo que tú le digas, te voy a mandar un audio, contéstame con texto. Lo podés hacer. ¿Por qué? Pues porque a nivel multimodal está teniendo en cuenta que hay personas con limitaciones. Por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor pues le pilla mayor y ya sabéis que esa generación que es mayor ha aprendido a utilizar el teléfono, pero que muchas veces para escribir se tiene que poner la gafa, tiene que alejar el teléfono, le cuesta trabajo y está escribiendo con un dedo. Y luego a lo mejor las manos las tiene muy grandes y el teléfono es muy chico. Vale, quitamos esa barrera. Mándame un audio, yo te voy a escuchar el audio, voy a interpretar tu audio y si quieres te contesto en el audio o si quieres te contesto en texto escrito, como tú quieras.
Si tú normalmente le escribes un audio, te va a devolver un audio. Si le mandas una imagen, te va a escribir una imagen, salvo que tú le digas sobre esta imagen. Tú podrías entrar y decir, venga, lo voy a incorporar, por ejemplo, en mi página web, que yo tengo una agencia de viaje. Vale, pues si tú tuvieras un CX, un cliente tuyo podría entrar y decirle, he visto esta imagen por internet, me gustaría visitarla, pero no sé dónde es. Le mandan la imagen y te va a analizar la imagen porque para eso está la IA, ¿vale? Y a continuación lo que te va a decir, esta imagen corresponde a, me voy a inventar, a las Maldivas. Con respecto a las Maldivas, tengo varias alternativas. ¿Cuándo te gustaría viajar? Ah, pues mira, estoy pensando que me gustaría viajar en vacaciones, cuando el niño esté ya en casa, tal cual. En vacaciones entiendo entonces que tú puedes viajar en julio y agosto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues te voy a mirar qué alternativas hay. ¿Prefieres, de dónde sale? Te voy a buscar un avión. ¿Prefieres un paquete turístico? Y lo que estamos teniendo es una conversación fluida. No es un, pues toma, el enlace de lo que tengo, entra, lo pincha y ves en la página web. No, no, estoy manteniendo una conversación fluida, cliente, agente, donde esa conversación que podría tener con una persona, no la estoy teniendo con una persona, la estoy teniendo con la inteligencia artificial. Y la estoy teniendo escribiéndolo, le estoy escribiendo, mandándole una foto, le estoy escribiendo o le estoy mandando un audio, todo incorporado, ya. O sea, esto se está haciendo ya, ¿vale? Lo tienen ahora mismo en modo beta, pero ya ha llegado a Europa, lo que significa que en Estados Unidos ya estaba funcionando y que ha funcionado bien. Aunque no obstante, os aviso que está evolucionando constantemente. Entonces, bastante interesante porque la conversación es una conversación fluida, similar a una humana. Soporta, como digo, texto, audio, imágenes, vídeos, memes, lo que se os ocurra, GIF. Y además incorpora incluso 40 idiomas. 40 idiomas con los que podemos interactuar. Sí que es cierto que luego a nivel de multilingüe, aunque sabe leer 40 idiomas, solamente sabe hablar 10 todavía. Pero con 10 idiomas ya vamos bien. Es decir, que yo lo haya implementado y no tenga que hacer un agente para cada uno de los países con los que yo trabajo, ya es suficiente. Porque en un único agente lo tengo todo junto. Y si esa agente empieza hablando en alemán, yo le contesto en alemán. ¿Vale? Porque soy multilingüe. Si ese mismo agente, otra persona, le manda un audio en francés y tengo ese idioma, lo tengo incorporado, ya lo tendría aprendido, ¿vale? Entonces solamente tendría que empezar a hablar. Es el mismo agente respondiendo a diferentes necesidades, todas en tiempo real, en diferentes lugares del mundo, en diferentes idiomas. Y todo estaría correcto, ¿vale? Como digo, esto ya se trabaja, ya se utiliza. Luego siempre está activo 24 horas, 7 días en semana, que esto es lo habitual, ¿no? Reduce el tiempo de obtención de respuesta del cliente final. Podemos utilizarlo en diferentes canales, página web, móvil, email, redes sociales, aplicaciones, todo lo que queráis. Como funciona como diálogo flow, no dentro de la página, sino superpuesto, ¿vale? Enganchado, superpuesto, pero independiente, de manera que así no retrasamos ese servicio original que estamos utilizando. No le aportamos más peso para que cuando estemos, por ejemplo, escribiendo un email, si queremos utilizarlo, el email no se quede un rato pensando, sino que tenga la misma fluidez que si yo no lo tuviera, porque no está dentro del entorno, está aparte, hiperconectado, pero aparte, ¿vale? Y a nivel de costes operativos, cuanto más escalo, mayor es el precio, cuanto más pequeño es el servicio, menor, que esto lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Características clave. Podemos hacer agentes conversacionales sin tener la capacidad de programar, así que eso es fantástico. Presenta ya 35 plantillas de agentes que están prediseñadas para utilizar, que ahora veremos algunas. Esos agentes multilenguaje, esos agentes multimodales, todos desarrollados. Recordad, voces similares a personas humanas con más de 40 idiomas, traducción directa de audio en 10 idiomas principales y la posibilidad de incorporar todos los widgets nativos que tiene Google. Todos. O sea, recordáis el ecosistema que yo os decía. Si queréis mandar un email y queréis incluir, por ejemplo, algo de Canva, hacéis esta integración. Hacéis esta integración, vale, pues aquí podéis poner todas las integraciones que queráis incorporadas, ¿vale? Y luego, como es multicanal, nosotros lo que vemos desde fuera es la carátula y a nivel multicanal lo que está debajo, a nivel de programación, lo está haciendo todo la IA. De manera que nosotros tenemos que estar tranquilos porque a medida que la IA va viendo que vamos incorporando más información,
se va actualizando automáticamente en tiempo real, porque además esto depende de Google y Google es un motor de información, así que es en tiempo real, de manera que vaya a tener todas las capacidades de IA de Google aplicadas en nuestro agente conversacional. Es una pasada, si me lo permitís, es una pasada, ¿vale? Bueno, vamos a la clave, ¿no? ¿Cómo crear un agente de agente conversacional como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es llegar a, aquí vamos a quitar esto, llegar al entorno. Lo que nos llama la atención es, en primer lugar, que esta información la tenéis dentro de Google Cloud, de la nube de Google, ¿vale? Es uno de esos productos que se está desarrollando nuevo. Aquí os dice, en primer lugar, bueno, pues lo que es, como os decía, plataforma de última generación impulsada por Gemini y lo que hace es crear, evaluar e implementar conversaciones altamente personalizadas en cuestión de días, no semanas. ¿Vale? Entonces, una pasada. Utiliza la IA para crear agentes. Esos agentes son multimodales de interfaz visual, porque como os decía, son bastante útiles en el día a día. 40 idiomas, autoservicio, conserva texto y estadísticas de todo el recorrido del cliente, que esto es muy importante. Normalmente cuando entramos en la plataforma, yo entro desde casa y tengo una IP, ¿no? Una dirección de ubicación, ¿no? Entonces yo entro en una plataforma y chateo. Sigo trabajando y al rato vuelvo a entrar. La conversación anterior se ha borrado automáticamente porque no tiene capacidad de memoria. Entonces, cada vez que yo entro, tengo que contarle el mismo rollo que le había contado antes para que me avance en mis dudas. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿no? Yo le digo, a lo mejor, me gustaría reservar un viaje. ¿Tengo que llevar DNI identificativo o por ser país de la Unión Europea no lo necesito? Y me va a contestar. ¿Vale? Y yo figúrate que sigo haciendo otras cosas y al rato tengo una duda sobre eso. Vale, pues yo tendría que empezar otra vez a escribirle y decirle, según tengo entendido, no necesito llevar el DNI porque es un país dentro de la Unión Europea, pero me planteo esta duda. Si yo no le he dado el contexto anterior, no va a saber contestarme, ¿vale? Porque la información, como digo, anterior se ha borrado. En este caso no. Identifica la IP y dice, a ver, te quedaste en la conversación en esto. ¿Quieres retomarla? Sí. Le das a retomar y aparece todo tu historial de esa conversación anterior y a partir de ahí puedes seguir interactuando. Y la IA tiene en cuenta el contexto completo. Es decir, la información de esa conversación desde el principio que hemos empezado hasta ahora. Entonces, si yo esta mañana le he escrito y me ha dicho que sí que tenía el DNI y que no necesitaba ningún otro documento, yo puedo seguir a continuación diciéndole, bueno, ¿y qué pasa con las vacunas? Porque vale que no me hace falta el DNI, pero ¿qué pasa con la cartilla de vacunas? ¿Puedo ir con las vacunas o necesito ponerme otra? Y no hace falta que le ponga todo lo anterior porque lo tiene almacenado. Automáticamente revisa lo anterior, continúa la conversación y me ahorra ese esfuerzo a mí. Que eso es bastante guay. Luego tiene toda la información que nosotros le damos, porque nosotros le damos acceso a redes sociales, páginas web y demás, y lo va a tener todo ahí, como pasaba con Diálogo Flow, pero de una forma mucho más visual, ¿vale? Y tiene todas las herramientas que incluye Gemini Enterprise para la experiencia del cliente, ¿vale? Entonces, voy a empezar enseñando varias cosas. En ventajas y en características, bueno, pues yo creo que a nivel de características ha quedado bastante latente lo que puede llevar a cabo y lo que puede hacer. A nivel de documentación, tenéis un montón de recursos para crear agentes, ¿vale? Para evaluar cómo es nuestra gente, para ponerles pruebas, para poder trabajarlo y para desplegar la gente una vez que lo habéis hecho, cómo lo incorporáis en página web, ¿vale? Entonces tiene mucha información, solamente tenéis que ir pinchando, que esto lo voy a poner también por aquí, por si os interesa, ¿vale? Para que podáis acceder y ver cómo funciona. Que yo de nuevo os repito, esto lo voy a subir a plataforma, pero hasta que yo os enseñe un pequeño tutorial de cómo empezar a manejaros, para que tengáis algo de información y si tenéis curiosidad, solamente pinchéis ahí en el contenido, ¿vale? Entonces, documentación a nivel de precio, si me lo permitís, para todo lo novedoso que es, no es caro. En funciones de voces, 0,50 dólares, para nosotros más baratos porque el euro está por encima del dólar económicamente hablando, y en el chat igual, ¿vale? Es el mismo precio. Aquí tenéis el límite de los precios, ¿vale? Y aquí explica un poco cómo crear directamente un agente de estudio. Entonces, si pincháis, va a llegar aquí. Perdón, a ver, ahí, a la consola, aquí. Mira, si es que era el de al lado. Sí, guau, aquí.
Vale. Esta es la carátula que nosotros vemos cuando vamos a CX Agente Studio. Si recordáis, es una carátula muy similar a la que veíamos a Dialogoflow, ¿vale? Entonces, si venís aquí a las 3 rayitas, vais a ver CX Agente Studio, que este es el nuevo que estamos trabajando. CX Insight, que es para trabajar aspectos internos, no para el cliente final, sino para nuestra propia empresa, para mejorar la productividad de nuestros trabajadores. El asistente, y luego aquí tenemos Dialogoflow, ¿vale? Aquí aparece Dialogoflow como diciendo, oye, que yo soy el hermano pequeño, no os olvidéis de mí, que yo también funciono y funciono muy bien, ¿vale? Pues aquí tenemos cómo crear esos agentes conversacionales y directamente el enlace para crearlos desde España, ¿vale? Con toda la información, que esto es lo que veíamos nosotros al inicio de la clase, ¿vale? Venga, entonces, ¿por qué os enseño esto? Porque nosotros podríamos venirnos aquí a proyectos y ver todos los proyectos donde se incluirían los que tuviésemos en Dialogoflow y convertirlos en agentes conversacionales a través de CX, ¿vale? Podríamos hacerlo o crear directamente nuevos. Si le damos a nuevo proyecto, pues cuando accedéis a nuevo proyecto, de nuevo vais a encontrar una carátula muy parecida a la que vais a tener con Dialogoflow, ¿vale? Tenéis el nombre del proyecto, tenéis, aquí exploráis y ponéis el nombre de vuestra empresa y a partir de aquí le dais a crear. Y una vez que le dais a crear, os va a empezar a preguntar, como hacía la IA. ¿Recordáis que cuando utilizáis la IA, le decía a lo mejor, necesito que haga una imagen y le hacéis una descripción de la imagen? Si tienes dudas, pregúntame. Vale, pues nosotros le hemos dicho, vamos a hacer un proyecto, te voy a dar el nombre del proyecto, te voy a dar la empresa, a partir de aquí pregúntame. Y cuando le dais estos datos, a continuación le dais a crear y una vez que le dais a crear, os va a empezar a preguntar cosas para ver qué necesitáis. ¿Qué información quieres que mire? ¿Qué quieres que incluya? ¿Cómo quieres que responda? ¿Qué personalidad quieres que tenga? ¿Quieres que sea una voz de chico o una de chica? ¿En qué idioma quieres que hable? ¿Te gusta este idioma? ¿Español de España? Tal cual. Te voy haciendo preguntas específicas para que tú entiendas todos los datos, ¿vale? Y es súper sencillo de utilizar. Por eso os digo que os animo a que lo utilicéis y a que lo veáis, porque es bastante chulo, ¿vale? Aquí tenéis, si queréis, para utilizar una prueba gratuita, que solamente tendríais que darle a pinchar y lo podríais conseguir, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, pues todas las combinaciones, todas las alternativas para explorar y demás. En cuanto a Gemini, Gemini Enterprise, como os decía, está pensado para utilizar Gemini como IA para las empresas y eso es lo que tenemos incorporado, ¿vale? Aporta información de valor para las empresas, crecimiento orgánico de todo el contenido, innovaciones, la IA mucho más desarrollada, pensando en las necesidades de la empresa. Aquí vais a encontrar soporte para el desarrollo de agentes, vais a encontrar cómo automatizar los recursos. Veremos Vertex ahí más adelante para crear, por ejemplo, aplicaciones también. Entonces ahí lo tendríais. Protocolos para hacer agentes de pago, para facilitar el pago para los clientes finales, también lo tendríais aquí dentro del apartado de shopping, dentro de la nube. Entonces hay muchísima información. Tenéis un montón de cursos para desarrollar en primera persona esos agentes básicos y a partir de esos agentes básicos evolucionarlos, ¿vale? Así que es bastante guay. O se os explica cómo tenéis que escribir las respuestas para que sean respuestas que realmente el cliente entienda. Porque si son un texto muy largo, pues probablemente no se entienda. Y si son un texto demasiado conciso, a lo mejor faltan datos. ¿Vale? Entonces ahí lo tendríais también. Y en general que veáis un poco que no estáis solos. Entonces, aquí os da información sobre por qué utilizar la nube y utilizar en concreto el producto de Google. Vais a ver que es bastante interesante porque podéis ir enganchando un producto con otro y vais a poder hacer muchas cosas en primera persona. En cuanto a precios y productos, todo lo que sea practicar no tenéis problema. De nuevo, una vez que publicáis, ahí es cuando ya empezamos el trial, es decir, la versión de prueba, el empezar gratis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y el uso, pues ya va a depender de qué uso le deis y cómo lo utilicen vuestros clientes. En cuanto a soluciones, modernización de infraestructura, base de datos sin saber programar, que eso es fundamental, analítica inteligente, inteligencia artificial, seguridad, porque todo va a cumplir con la normativa establecida por la Unión Europea y eso es algo que hace que nosotros estemos más tranquilos. Cuenta con muchas certificaciones que acreditan que el cliente está seguro mientras usa estos agentes conversacionales. Entonces, en general, bueno, pues es una herramienta bastante interesante de utilizar, ¿vale? Bien, y ahora, creo que aquí queda bastante claro cómo se utiliza. ¿Por qué utilizar CX Agent Studio?
en vez de otras herramientas como Dialogflow, ManyChat o Tidio. De manera resumida, porque está potenciado por la IA de Gemini, por la IA de empresa de Gemini, ¿vale? Porque podemos escalarlo cuanto mayor es el volumen de información o mayor es el número de integraciones, mm, más información va a tener ese agente conversacional para tratar con vuestros clientes y más servicios va a poder prestar para nosotros como empresa, porque es multimodal, es decir, porque vamos a poder conseguir que soporte texto, voz, imágenes de forma nativa y que haga traducciones simultáneas en diferentes idiomas. Y luego a nivel de velocidad de uso, tiene muchas plantillas prediseñadas a partir de la cual ya podemos trabajar. Entonces, bastante interesante. ¿Vale? Bastante interesante. Bien. Bueno, y para cerrar un poco este apartado, que sé que es de los que más tiene eh, información para vosotros, nada, simplemente comentaros que tenéis a vuestra disposición las diferentes herramientas para practicar, que tenéis todos los vídeos y demás, que os voy a subir toda esa información. Pero bueno, antes de avanzar, nada, quería preguntaros y quería comentaros lo siguiente. Cuando vosotros lleváis a cabo una actividad de este tipo, esto requiere que haya de mucha automatización. La IA os tengo dicho que está evolucionando constantemente y por tanto requiere de mucho control humano. Entonces, ese control humano es totalmente necesario para abordar dudas que son complejas, para gestionar elementos que muchas veces escapan a lo que tenemos publicado en plataformas y hace que tengamos que estar muy pendientes. Entonces, la clave del éxito es utilizar todas estas herramientas teniendo en cuenta que necesitan de mucha supervisión, ¿vale? Mucha supervisión. Aquí os dejo en pantalla a favor de la automatización y más que en contra, con reservas a la automatización. Entonces, a favor de la automatización, mejora de los tiempos de respuesta, libera al personal para tareas complejas, reduce costes operativos, atiende a múltiples consultas y proporciona respuestas consistentes. Y con reserva o en contra, que requiere de mucha supervisión, que además de gastar horas de nuestro tiempo laboral, que eso es dinero, luego hay que mantenerlo con el tiempo porque cada vez que hacemos algún cambio en nuestra plataforma tenemos que educar de nuevo a la IA para que dé la respuesta correcta y no se quede de manera obsoleta en los datos antiguos. Tenemos que tener cuidado para no perder ese toque humano porque muchos de nosotros aquí en el aula nos dedicamos al sector servicios, diría que casi todos por lo que he estado viendo en los documentos, y que esto no podemos perderlo y que, por último, no todas las empresas necesitan la automatización, ¿vale? Porque para utilizar las automatizaciones necesitamos un volumen de trabajo importante. Entonces, a mí me gusta siempre contarlo. Yo os cuento lo que hay actualmente, que son cosas que son una pasada, porque a mí un agente de conversación como el que tiene CX de Google ya me parece una auténtica pasada. Ahora bien, ¿todo el mundo tiene que implementarlo? Pues depende de tus necesidades. Si lo necesitas o si todavía puedes mantenerte en el sector servicios con tu toque humano, pues preferible es. Pero cuando ya te sales porque estás desbordado de trabajo hasta la oreja, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, pues como digo, ¿no? Quería preguntaros, ¿a vosotros os merece la pena la automatización? ¿O consideráis que todavía os encontráis en ese punto en el que vais bien como estáis y que esto a lo mejor os pilla un poco grande? No sé, ¿no? ¿En qué situación a lo mejor consideráis que habría que utilizarlo? A ver, que os lea. Bueno, entiendo que por aquí hay un poco de todo, hay un poco de todo, así que sé que hemos visto cosas que son muy distintas las unas de las otras. Y muchas veces, según me habéis dicho esta mañana, habría que reflexionar ampliamente para ver realmente si sois capaces muchas veces, porque es verdad que una cosa es saber que existe y otra cosa es implementarla, ¿no? Entonces aprender a utilizarla y tener horas para utilizarla son cosas distintas. Lo que sí que bueno, que es cierto que bueno, que sabes que está
y saber que si en algún momento nos hace falta implementarla, existen las soluciones, pues es interesante de aplicar. Vale. Bueno, mm, ahí están llegando ya más comentarios. A ver. Marta dice, a nosotros no se nos queda un poco grande, nos gustaría seguir manteniendo el trato personal mientras podamos. Me parece que, me parece que forma parte de la experiencia. Estoy de acuerdo contigo, Marta, en que todo lo que podáis postergar la automatización en el sector servicios, sobre todo si os dedicáis a la actividad turística, genial. Así que, mientras podáis, estupendo. Vale, María concuerda contigo por el tema de la personalización y del tono humano, que es para ella muy importante. Estoy de acuerdo en que es muy importante ello, ¿vale? Poder responder 24/7 es interesante. Totalmente de acuerdo. Es decir, si tus clientes de por sí ya están hiperconectados, el tu poder también estar hiperconectada, siempre va a ser interesante. Así que sí. Milagro dice que para personas de una cierta edad mejor dejarlo como está, porque cuesta mucho de aprender. Estoy contigo, Milagro, eh, en que es complicado. Esta mañana lo hablábamos también en clase, que hay una generación que ha pasado del papel a los ordenadores y le ha pillado en su momento mayorcito y que ahora cuando llegan todos estos avances le está costando más todavía. Entonces son personas que ya tienen una edad considerable que han hecho el esfuerzo y se han estado adaptando a utilizar teléfonos, a utilizar ordenadores y demás, pero que quizá a lo mejor esto todavía pues no es para ello, no es para ello. Aunque sí que es cierto que te puede asombrar y puedes ver que hay un montón de gente interesada y cada vez más, ¿eh? No obstante, como digo, esto es generacional. Llegará un momento en el que todo el mundo, digitalmente hablando, esté muy al día. Yo digo siempre lo mismo, no será de un año para otro, pero a lo mejor dentro de 30, 40 años, que la generación joven de ahora, que ya es digital, ya tenga una cierta edad, lo verán con naturalidad. ¿Vale? Y al final será generacional, como tantas cosas. Mm. Marco dice, como el trato personal no hay nada, pero a nivel de oficina la verdad que ayuda y quita tiempos que podemos invertir en la personalización del producto. Correcto. Todo lo que tengáis, que sea una tarea que sea tediosa y que sea habitualmente administrativa, eso sí que es cierto que se puede automatizar cómodamente. Así que ahí yo sí, por ejemplo, si estáis viendo que y perdéis muchas horas en esas automatizaciones, o sea, en ese trabajo tedioso y administrativo y queréis automatizar, pues la verdad es que vaya a notar un cambio. Sí, 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 Gema. Es verdad, sí, es Gema. Milagro dice que ya está con la evolución. Sí, sí, sí. Si al final, yo digo siempre, lo que nos propongamos a nivel de formación lo podemos conseguir. Y lo importante es entenderlo y saber que esto existe y que si en algún momento vemos que lo necesitamos implementar, lo implementemos. Ya luego distinto es que realmente vayamos a utilizarlo en nuestro negocio o que a lo mejor por volumen de trabajo no lo necesitemos. Es decir, yo lo digo siempre, no cómo va a ser igual la gestión de una casa rural pequeñita a una cadena de 5 estrellas de gran lujo. Es que no tiene nada que ver. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Por eso digo que lo importante es saber que esto existe y que esto ya está produciéndose. Que no es como cuando veíamos la peli de Matrix que yo decía, jolín, qué de cosas hay ahí, qué novedoso esto. No, no, que esto ya está aquí. Que no es el día de mañana, que esto ya está sucediendo. ¿Vale? De hecho, me enseñaba esta mañana una compañera vuestra una foto con un cobot allí en el Congreso, en The Web. Me mandaba una foto y me dijo, mira, Laura, estoy con un cobot tal cual, nos han estado explicando cómo funciona. Digo, oye, qué guay, qué guay, qué guay. Y estaba para allí el cobot dando vueltas. Digo, qué genial. Y lo habíais hecho allí en Aragón, ¿eh? Así que una pasada. En el ITA, una pasada, una pasada. Mm, Vale. Bien, bueno, pues con esto terminamos la parte de comunicación, digamos, digital, profesional. Y ahora vamos a la segunda parte de este módulo donde vamos a hablar de gestión de reputación online en el sector turístico y comercial.
Contenido muy, muy necesario, pero totalmente distinto a lo que estamos viendo hasta ahora, porque lo hemos visto todo como herramientas de trabajo hasta ahora, y ahora vamos a ver cómo los comentarios podemos aprovecharlos en nuestro favor, ¿vale? Como empresa. Entonces, de todo lo anterior, ¿tenéis dudas o tenéis preguntas? ¿O simplemente estáis todavía meditándolo? Sí, meditando. Vale. Ahí. Yo sé que son muchos contenidos. Vale. Bueno, pues como os decía, vamos a entrar en la gestión de la reputación online en el sector turístico y sector comercial también, ¿vale? En general, todo lo que sea un servicio. Quiero daros un dato, bueno, unos datos que me parecen bastante interesantes. Ya os decía cuando comenzábamos el curso que la tendencia es cada vez más a comprar por internet. Cualquier tipo de producto, da igual que sea una camiseta, o un viaje, una noche de alojamiento, o una reserva, un alojamiento, o perdón, una reserva en un restaurante, da igual. Todo lo que podemos hacer online, tendemos a hacerlo online, ¿vale? Bueno, pues yo quería enseñaros con datos realmente cómo se desarrolla de manera consciente la reserva de un servicio por parte de un cliente actualmente, ¿vale? Es decir, cómo un cliente decide entre comprar en un lugar o comprar en otro, online, ¿vale? A ver, un momentito que estoy leyendo por aquí. Dice Carmen, ¿esta actividad de generación de chatbots es necesaria? No, 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 no. No te voy a complicar la vida. Carmen, no te voy a complicar la vida. Yo te lo cuento para que lo sepas. Te doy los enlaces por si quieres cotillear, pero no te voy a obligar a que haga un chatbot, porque sé que hay sois un grupo muy diverso y habrá gente que ya te digo yo, que lo puede incorporar en su página web, que eso sí lo haremos para el proyecto. El que lo quiera incorporar en su página web, pues genial. Pero yo no os voy a pedir que hagáis el chamo porque es verdad que supone un esfuerzo importante por vuestra parte. Y yo todo lo que no podéis hacer en clase, yo no os lo pido. ¿Vale? Así que no, Carmen, respira. Sí, sí. Vale. Bueno, pues con respecto al tema de la reseña, em, os voy a enseñar un artículo que me parece decisivo sobre las reseñas, que dice que el 95% de los usuarios consultan opiniones antes de realizar una reserva o realizar una compra, tal cual, ¿vale? Aquí tenéis, es una noticia publicada en mayo de 2025, hace prácticamente un año, y no ha cambiado, de hecho, las cifras van subiendo, pero la actualización todavía no ha subido. Una información bastante, bastante interesante. El 85% de los consumidores confía sobre todo en marcas que generan contenido para los usuarios por redes sociales y más aún cuando ese contenido obtiene respuesta por parte de la inglesa. Es decir, vosotros hacéis una publicación de uno de vuestros servicios, da igual, ¿no? Ha cambiado la temporada de invierno a primavera y vamos a organizar, yo qué sé, recogida de setas, por poner un ejemplo, ¿vale? Una cosa loca. Vale, pues en este caso vamos a hacer una actividad de recogida de setas, vamos a hacer una excursión y luego por la noche vamos a hacer, pues, ver la lluvia de estrellas, por ejemplo. Vale, genial. Hacer una publicación en redes sociales de esa actividad y que ya haya alguien que la ha hecho años anteriores y que contesta o hace una pregunta y vosotros le respondéis, supone para los clientes que están mirando que sois una empresa fiable y por tanto sois una empresa elegible para hacer esa actividad. Sin embargo, si una empresa hace una publicación y cuando alguien hace una pregunta no recibe una respuesta, genera desconfianza en el usuario digital y por tanto la otra empresa que ha contestado tiene muchas más opciones de conseguir cerrar la venta con ese cliente, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Entonces, en datos, como decía, el 95% de los consumidores consulta reseñas online antes de realizar una compra, que el porcentaje es altísimo. Eh, Más alto todavía, el 99% accede a contenido generado por usuarios de forma intermitente a través de redes sociales, blogs o canales de marca para saber qué dicen de esa marca. Es decir, que yo a lo mejor me dedico a organizar actividades de guía, tengo mi página web, tengo mis redes sociales, pero además de mirar yo como clienta qué dicen las redes sociales y cómo en la página web, entro en cualquier motor de búsqueda y pongo el nombre de la empresa, a ver qué dice la gente, a ver cómo son esas reseñas independientes, a ver cómo es lo que dice la gente de la empresa.
Hasta ese punto somos desconfiados. Que yo lo entiendo, que estamos lejos, que estamos en digital, que hay muchas ofertas y cómo discernir, ¿no? Pues nos volvemos, digamos, mucho más exclusivos, mucho más exquisitos eligiendo. Así que es un porcentaje muy, muy alto. Cuando hacemos contenido publicado en redes sociales y publicado en la plataforma personalizado para nuestros clientes, entre un 75 y un 85% de esas publicaciones hacen que nuestros clientes fidelicen y quieran construir comunidad. Es decir, que el engagement mejore. Cuando ese contenido tiene la gente ya fidelizada, mejora en un 95% el tiempo de permanencia. Y me voy a decir, ¿y yo para qué quiero que pase más tiempo? Cuanto más tiempo se pasa la gente cotilleando, más necesidad tiene de comprar un producto, porque sabéis que nosotros compramos por la vista. Todo lo que nos entra por el ojo tenemos intención de comprarlo. Vale, pues cuanto más tiempo estoy viendo en una página o viendo en una red social qué es lo que están haciendo, más ganas tengo de comprarlo. ¿Vale? Es así. Entonces, mejorar en un 95% el tiempo de permanencia en esas páginas supone que hay más gente con probabilidad de comprar. Y si ese dato no es bastante importante, desde el año 2020 hasta el año 2025, que se publicó en el archivo, este documento que estamos leyendo, ha habido un crecimiento de las ventas con reseñas de un 650%. Todas las reseñas que tienen contenido, todas esas publicaciones que voy haciendo, desde el año 2020 hasta el año 2025, el comportamiento del usuario determina que ha ido creciendo cada vez más el número de usuarios que revisa esos contenidos antes de comprar. Y ha crecido en 5 años hasta en un 650%. Es una auténtica pasada, es una locura. Es decir, el tú darte cuenta que no solamente tienes que tener una página web bonita, sino que tienes que cumplir con esos estándares y que cumpliendo con esos estándares te asegura que entre un 75 y un 85% de esas visualizaciones de contenido van a conllevar en una venta final. Supone mucho trabajo, estoy de acuerdo con vosotros, pero también supone el poder trabajar y el poder incrementar las ventas finales, ¿vale? De hecho, en datos concretos, ha incrementado un 600% en reseñas, pero es que los vídeos creados por usuarios no profesionales, por usuarios que han consumido esos productos, han crecido un 367%. ¿Sabéis lo que crecen desde el año 2020 hasta el año 2025? Un 600% el uso de las reseñas y un casi 400% el número de vídeos que publica la gente aseverando que ha consumido ese producto. Son datos que son brutales. O sea, no es normal, no es normal. Pues ahí los tenemos, ¿vale? Ahí los tenemos. Entonces, bueno, la cosa es que parece ser que va a seguir la tendencia y que va a seguir creciendo el dato. Por lo tanto, tenemos que estar ahí en esa tendencia para ser elegibles, ¿vale? Que sea el mensaje que yo quiero daros. Por favor, que nadie se quede con que yo vendo por la página web y ya está. No, no os quedéis ahí. Comunicaros con los clientes a través de redes sociales, comunicaros con los clientes a través de las reseñas, contestad, favorecer que ellos no solamente suban una reseña, sino que publiquen sus propias imágenes, sus propios vídeos. Google está testeando para que no solamente pongáis imágenes y vídeos, sino también contenidos de archivos de audio. Entonces, se está haciendo bastante para que se mejore esa comunicación, para que lo sepáis, ¿vale? Bien. Bueno. Plataformas clave para la reputación de la empresa. Pues tenemos como herramientas, digamos, de referencia, aunque hay otras muchas, TripAdvisor, Google My Business y Booking. A primera vista podéis pensar que se dedican al alojamiento, pero la realidad es que no. Tanto TripAdvisor como Booking ofrecen una gran variedad de productos, ya no es como antes, han actualizado digamos, el catálogo de servicios y tienen muchas más ofertas. Y bueno, quiero contaros un poco lo que vaya a ver en cada una, para que podáis comparar y veáis que los datos son muy similares a nivel de preguntas sobre los servicios y a nivel de reputación. ¿Vale? Entonces, si yo entro, por ejemplo, en TripAdvisor, y aquí, veréis, TripAdvisor en este caso, vamos a pinchar, por ejemplo, aquí. TripAdvisor, por ejemplo, cuando pincháis en un recurso, lo primero que tenéis que saber es que las reseñas no están revisadas.
se les avisa a los usuarios que tienen que ser reseñas reales y también se les informa de que si pillan reseñas que son inventadas, se procede a la denuncia, con todo lo que conlleva la denuncia. De hecho, lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se revisa? Vale, ¿cómo se valora la experiencia? Pésimo, malo, medio, bueno y excelente, si tenemos los 5 circulitos. ¿Cuándo fue? Vais a encontrar que se catalogan por meses, en este caso, en el caso de TripAdvisor, habrá plataformas que cataloguen por estaciones, habrá plataformas que cataloguen por años completos, pero lo normal son por meses o por estaciones, ¿vale? También nos preguntan con quién hemos ido, porque no es lo mismo que hagamos un viaje de negocio a que viajemos con familia o que viajemos con los amigos o que vayamos solos. En el caso de TripAdvisor, pregunta con quién has hecho la reserva. Si con la propia TripAdvisor, si con Viator, que es suyo también, con Get Your Guide, con Cloud, con Airbnb, con Ticket, con quién, ¿vale? Con quién. Y luego aquí, para que dejéis vuestra opinión. Título de la opinión, y aquí directamente te dice, si quieres subir fotos, sube fotos, ¿vale? Opcional, pero recomendable. Y luego aquí debajo te dice, certifico que esta opinión está basada en mi propia experiencia, ta. Obtén más información sobre las consecuencias que conllevan las opiniones fraudulentas, ¿vale? Porque es cierto que si hay alguien que denuncia que esa fotografía o que ese contenido no es real, te tienes que hacer cargo de la publicación porque la has hecho tú en primera persona, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que saber de aquí? Lo primero, eh, no se revisan las publicaciones, no se asevera que sean reales o no. Sin embargo, sí que se avisa de que las publicaciones que son falsas se retiran y que se procede a seguir el procedimiento que haya en el lugar en el que se ha producido. Es decir, según la IP, si yo estoy en España, lo que diga la normativa española. El que tenga la IP en Nueva York, lo que diga en este caso Estados Unidos, ¿no? Pues así. ¿Vale? Y luego, con respecto al contenido, todo esto de aquí, vais a ver que al igual que lo tienen ellos, lo tienen otras muchas plataformas, por ejemplo, Booking, ¿vale? Aquí quería enseñar también cómo funciona Booking, para que veáis a nivel de reseñas cómo funciona. Me gusta siempre enseñaros los ejemplos para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, el hotel. Da igual este mismo, ¿eh? No estoy mirando nada. Vale, a ver, me voy a venir aquí al alojamiento, aquí, a los comentarios. Y te dice 9 sobre 10, así que tenemos que el 10 equivale al 5 que habíamos visto antes. Aquí te dice categoría, lo que está revisando, personal, confort, el wifi, la instalación, la relación calidad-precio, la limpieza y la ubicación, ¿vale? Aquí la categorización de los filtros, tipos de clientes, familias, parejas, grupos, amigos, personas que viajan solas y personas de negocio, que esto es exactamente igual que lo que hemos visto en TripAdvisor. A nivel de puntuaciones, podemos clasificar para ver cómo son esas puntuaciones, ¿vale? Exactamente igual. De hecho, aquí tienen 5 clasificaciones, que son las mismas 5 que vienen en TripAdvisor, aunque luego nosotros veamos 10. Pero es mentira, las agrupan en 5, ¿vale? Podéis clasificar por idioma y aquí en este caso por época del año, ¿vale? Marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, febrero. Están por estaciones y por picos de estancia de temporada alta y temporada baja. ¿Vale? Luego aquí otros temas y comentarios que generan interés, ubicación, desayuno, piscina, que estos son los comentarios que se agrupan dentro de las preguntas más frecuentes. ¿Vale? ¿Qué extraemos de esta información? Extraemos que, primero, los comentarios son similares, por lo tanto, son comparables las puntuaciones una de la otra. En segundo lugar, también tenemos información sobre cómo se catalogan los clientes para luego segmentar la oferta. Y en tercer lugar, un dato que es muy importante es, si recordáis al principio del contenido, hablábamos que a nivel institucional el INE estaba trabajando para dar una respuesta veraz a los datos que se están publicando y que había una patita de los datos que se publicaban que lo aportaban las empresas privadas. Vale, pues si os dais cuenta, hemos visto cómo son las publicaciones que se desarrollan en Booking y que se desarrollan en TripAdvisor y los datos son equivalentes. ¿Por qué? Pues porque esos datos luego cuando se vuelcan en las estadísticas reflejan la realidad de lo que está pasando. ¿Vale? La realidad de lo que está pasando. En el caso de Booking, las reseñas sí que son revisadas, de hecho os dan un cierto tiempo cuando habéis consumido el producto para poner vuestra reseña.
Una vez pasado ese momento, ya luego no podéis editar la reseña y no podéis cambiarla, ni podéis acceder tampoco. Así que se asevera que esa reseña es real. Y en el caso de TripAdvisor no lo es, pero sí que es cierto que si te paras y comparas, cuando una empresa tiene, em, digamos, reseña en diferentes plataformas y tiene eh, notas parecidas, sí que encontramos que ahí las reseñas sí que son veraces. Lo comento porque me vaya a decir algunos seguros. Laura, es que las reseñas se pueden comprar. Y yo voy a deciros, pues tú puedes comprar 10, 15, 20 reseñas, pero no puedes comprar 500. Y no solamente es que no puedas comprar 500, es que luego esas 500 no las puedes mantener en el tiempo. Porque eso acaba cayendo por su propio peso. Porque cuando te llega una y te dice no tiene nada que ver con lo que están publicando o me han engañado, ya automáticamente la media te cae drásticamente. Entonces, sí que es cierto que hay que trabajar más para que las publicaciones sean relevantes, pero eso no hace que no se pueda utilizar el dato, ¿vale? Entonces hemos visto TripAdvisor, hemos visto también Booking. Quiero enseñaros, en el caso de... aquí. En el caso de Google, a ver, espera, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Mm, Aquí, por ejemplo. Ah, pero esto es Booking, no. Ya me he dado cuenta. A ver, a ver, a ver. Ah, porque esto se lo ha patrocinado. Aquí. Por ejemplo, aquí. Venga, este ya sí es Google My Business, ¿vale? Recordadlo. Por si a alguien se le ha olvidado, en Google My Business lo que encontramos es que damos de alta nuestro establecimiento y podemos publicitar toda la información que queramos para que el cliente nos encuentre. Y luego se refleja en Google Maps, ¿vale? Entonces, vemos la reseña, vemos la fecha, los huéspedes que se pueden alojar, información sobre el establecimiento, ¿vale? Vemos también el sitio web, cómo llegar, guardar el contenido para encontrarlo más tarde dentro de Google Maps, para compartir o para llamar desde aquí directamente. Para comparar precios, yo estando dado de alta en su propia página web y en Skyscanner, por ejemplo, si le dais a todos los precios, vais a encontrar pues que tienen un montón de empresas con las que trabajan, ¿vale? Ahí tendríais todas las alternativas. Y luego aquí, que me resulta bastante interesante, aparece la reseña. Te avisa, las reseñas no se verifican, Google no se hace responsable de lo que aquí aparece, aunque sí que tú es cierto que puedes ver que ellos para diversificar las reseñas y que sean reseñas que son veraces, te dicen yo utilizo Trip, que Trip sí que verifica, y yo utilizo en este caso TripAdvisor y Google. Si veis, hay en Google 1700 reseñas, en TripAdvisor tienen 54 y en Trip tienen 94. Cuando las reseñas son muy similares, se infiere que las reseñas son reales. Tenemos un 4,4 sobre 5 en Trip, un 4 sobre 5 en TripAdvisor y un 4,5 en Google, que es donde tiene más reseñas porque es la manera más sencilla de publicar una reseña. Entonces es bastante interesante porque vemos que las reseñas no se verifican, pero sí que vemos que las reseñas son para las tres plataformas equivalentes y que funcionan. Entonces es interesante de trabajar en este aspecto, ¿vale? Para que lo veáis y veáis la diferencia como tal. Bien. Impacto real de las decisiones en las decisiones de compra cuando tenemos reseña. Cuando nosotros tenemos reseña, al final, mm, el que nosotros tengamos a nuestra disposición en un mercado global tanta alternativa, porque vosotros, figúrate que tú te dedicas a un servicio, como decía antes, de guía turístico por Benasque, por ejemplo, ¿vale? Que a mí me gusta mucho aquella zona. Entonces, tengo un servicio de guía en Benasque, tengo mi página web y tú me contratas por mi página web. Vale. ¿Y si yo tengo mi servicio de guía en Benasque, pero yo no me encuentro allí? Yo tengo simplemente el servicio de guía allí, lo tengo alojado allí porque veo que una herramienta o veo que para mi trabajo me genera beneficio, pero yo no tengo nada que ver con Benasque. Yo podría vivir en Madrid y cada vez que me salga un servicio, subir a Benasque, hacer mi trabajo y luego volver a Madrid. ¿Tengo que ver algo con Benasque? No. Es mi fuente de trabajo y estoy allí. Igual, si yo viviese en cualquier lugar del mundo y quisiera hacer eso, lo podría hacer. ¿Vale? Entonces, la manera de conseguir eh,
diferenciarme de la competencia, se encuentre donde se encuentre la competencia, es a través de esa reputación digital y las reseñas nos van a ayudar bastante. Entonces, ¿qué hace la gente actualmente? Los viajeros modernos, sin poner una edad, ¿vale? Lo que hacen es una investigación exhaustiva, en datos. Me gusta siempre dar los datos, ahí. Leen una media de 7 reseñas antes de decidir. Es decir, cuando yo ya he decidido que quiero consumir un producto y tengo tanto a la carta para elegir, lo que hago lo primero es, de media, leer unas 7 reseñas. A ver qué dice la gente de cada uno de esos sitios. Entonces yo entro en esta página y estoy viendo el producto, bueno, me encaja, precio más o menos igual, los servicios son parecidos, ¿vale? Voy a la siguiente página y hago exactamente lo mismo. Y cuando ya sé cómo son los servicios, cómo son los productos, cuáles son las alternativas de ruta, por ejemplo, lo que hago a continuación es mirar qué ha dicho la gente cada una de ellas cuando ya ha comprado la actividad y la ha utilizado. Pues me habría gustado estar en más tiempo, este sitio estaba, tenía muchísima gente, estaba demasiado saturado, el guía ha sido fantástico, se ha adaptado a nosotros cuando hemos llevado niños pequeños. Entonces, claro, si yo estoy leyendo esas cosas y me encuentro identificada con esa persona, yo ya me voy decantando por un servicio frente a otro, ¿vale? Eso es importante. ¿Cómo son esas reseñas que voy a leer? Esas 7 reseñas. Son reseñas, primero, que son cercanas a la fecha actual, es decir, si yo estoy en abril, pues voy a mirar todas las reseñas que estén en este año, en 2026, probablemente desde enero hasta ahora. No miraré nada que tenga más allá de 5 o 6 meses porque no tendría sentido. Estaría hablando de un destino y de un producto diferente. Entonces, teniendo en cuenta cómo se encuentra actualmente el destino que voy a mirarle los meses de alrededor. Voy a buscar esos comentarios que sean recientes. ¿Y sabéis lo que se mira muchísimo? Cuando ha habido reseñas negativas, cómo ha contestado la empresa. Porque en función de que la reseña, o sea, vamos a ver, yo digo siempre, una reseña negativa es mala cuando está mal gestionada. Pero si una reseña es negativa y se ha contestado adecuadamente, le podemos dar la vuelta a la tortilla en nuestro favor. ¿Vale? Entonces, cuando nos han puesto una reseña negativa y ha sido culpa nuestra, pues ha sido culpa nuestra y chimpú. Sin embargo, cuando nos han puesto una reseña negativa y la persona que nos ha puesto una reseña negativa se está quejando porque tenemos un alojamiento al lado del río y el río suena porque lleva agua, pues mira, es que vamos a darle la vuelta ahora mismo para que quede constancia de que es que tú eres muy especial y que no eres consciente de que te has venido al lado de un río. ¿Vale? Entonces, ¿cómo contestamos a esas reseñas negativas? Es decir, que no seamos que no utilicemos la ironía, que no utilicemos la falta de precisión, que no tengamos em, em, falta de información al contestar, que contestemos con educación, todo eso, ese posible cliente lo está mirando. ¿Vale? Que eso es lo que yo quiero transmitir. Entonces, se revisan una media de 7 reseñas, se tienen en cuenta los comentarios recientes, pero también se buscan reseñas negativas para ver cómo la empresa actúa. Porque recordad que nunca hemos estado tratando con esa empresa, que es que yo todavía no le he ni escrito para preguntar si hay disponibilidad. Yo antes de hacer todo eso, estoy mirando todo lo otro, ¿vale? Cuando todo esto lo hacemos bien, esa gestión de la reseña puede suponer que suban hasta un 18% las reservas. Y ese tipo de persona que hace la reserva con nosotros y que está pendiente de que contestamos la reseña, de que interactuamos en redes sociales, de que sube vídeos, de que contesta y da las gracias y demás, justifica incluso que subamos los precios hasta un día un 15% con respecto a la competencia. Porque es que lo está haciendo todo muy bien. Porque es que me ha escrito, porque es que me ha contestado, porque es que me ha dado toda la información, porque es que mira qué bonito el vídeo que he subido y me ha puesto un corazón. Todo eso se mira. Y como se mide, también se recompensa. Se recompensa o se penaliza. Si no lo hacemos, penalizamos cuando no compramos. Si lo hacemos, recompensamos con la fidelización del cliente y construyendo comunidad. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bien. En datos, estadísticas que tenemos que conocer por un poco cerrar esta información sobre la reputación digital. Se consultan el 95% de las reseñas, ¿vale? Así que muy importante que estemos al día de todo eso que va sucediendo. El 53% de los viajeros no elegiría en este caso un alojamiento o un producto sin reseñas publicadas. ¿Vale? Esto es un dato a tener en cuenta también. De media se leen 7 reseñas como promedio
antes de tomar una decisión y dentro de ella se miran reseñas con comentarios recientes y alguna reseña que haya negativa para verificar que efectivamente la empresa existe y que ha habido clientes que han estado descontentos y ver cómo reacciona la empresa. Y cuando todo se hace bien, un aumento de casi un 18% en el incremento de la reserva y una justificación del precio final de hasta un 15% en caso de que el cliente observe que efectivamente estamos plenamente dedicados al usuario final, ¿vale? Como dato. Bien. Hay un factor que es muy importante, que a mí me gusta siempre mucho mencionar, que es el factor tiempo. El factor tiempo es un factor crítico cuando trabajamos la reputación digital, porque, como decía al inicio de la clase, vivimos en la cultura de la inmediatez. Quiero verlo ahora, quiero comprarlo ahora, y si no lo hago, se me olvida y ya pasará otra cosa. Ya pasará otra cosa. Entonces, eh, el tiempo de respuesta es crítico muchas veces. Lo más adecuado es responder en menos de 48 horas, sobre todo si tenemos una reseña negativa, si me lo permitís, lo antes posible. No esperéis a esas 48 horas, aunque sí que es cierto que antes de contestar si hay una reseña negativa, por favor, en frío. Y si vemos que en frío no, ese texto que le queremos contestar, antes se lo damos a la IA, que nos quite todas las emociones y que luego nos devuelva un texto profesional, ¿vale? Entonces, una respuesta rápida en menos de 48 horas demuestra profesionalidad, demuestra compromiso con el cliente y una atención activa y participativa. Si eso no es suficiente para vosotros, a nivel de redes sociales, el algoritmo tiene muy en cuenta el, el nivel de interactividad que hay en la red social, porque pensás que el algoritmo lo que hace es premiar que haya comunicación dentro de la red social. Entonces, cuanto mayor es la comunicación, cuanto mayor es la interacción que se produce, en vídeos, en memes, en me gusta, en comentarios, en retweet, en pregunto y tú contestas, el algoritmo lo que hace es beneficiarte, publicitarte y darte mayor visibilidad, que es lo que vosotros necesitáis. Lo comento porque muchas veces me decís, es que hago una publicación pero nadie lo ve. Vale, pero en esos primeros 30 minutos de la publicación, alguien te ha dado me gusta, alguien ha hecho alguna pregunta o alguna cosa, porque si no, el algoritmo interpreta que no hay interés en ver ese contenido. Entonces es muy, muy importante que a nivel de tiempo las respuestas sean ágiles, se trabaje bastante la interacción con el cliente y se fomente la comunicación. Y en redes sociales ya sabéis que todo queda escrito y todo es visual, por lo tanto, es importante que no perdáis nunca la compostura. Ahí os he dejado un consejo profesional que a mí me parece bastante útil y es que establezcáis alertas automáticas. Por ejemplo, Google aporta de manera gratuita Google Alerts, que os permite que cada vez que haya una interacción nueva os salte un aviso para que vosotros, o bien en el mismo momento en el que se ha desarrollado esa comunicación, o bien una vez al día, vosotros lo decidís, llevéis a cabo la respuesta. Así os aseguráis que en el mismo día en el que se ha desarrollado esa pregunta o esa notificación, vosotros podéis contestar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Eso es una de las cosas que mayor, a nivel de algoritmo, mayores beneficios nos van a aportar para que el algoritmo comience a enseñaros a otras personas del entorno más cercano, de los usuarios que ya tenéis en vuestra comunidad, ¿vale? Cuidado con eso. ¿Algo que nos cuadre? ¿Alguna pregunta que tengáis al respecto? ¿No? Vale. Al igual que estuvimos viendo en redes sociales, perdón, en el email, la manera en la que nosotros contestamos por redes sociales o por reseñas no es exactamente igual a la que nosotros vamos a tener cuando trabajamos con un cliente en directo. Entonces, hemos dicho que la respuesta personalizada y lo antes posible, vale, entonces, estructura de una respuesta que sirva para algo. Agradecimiento personalizado. En ese agradecimiento personalizado tenemos que incluir el nombre de la persona. Lo digo porque que automaticéis la respuesta es genial, pero es genial siempre y cuando incluyáis el nombre del cliente. De lo contrario, no sirve, ¿vale? Tenedlo en cuenta, no sirve. Entonces, agradecimiento del cliente por tomarse el tiempo de hacer esa reseña. Si podéis mencionar el nombre del cliente, genial, porque no va a parecer que hay digamos, un programa o una aplicación haciéndolo por vosotros. Mucho más genial todavía si dentro de la respuesta incorporáis algún dato específico sobre
eso que ha publicado el cliente para que se note que habéis leído la pregunta o que habéis leído el comentario y que lo habéis comprendido y que lo habéis entendido, es decir, que habéis empatizado con el cliente. A continuación, la acción, digamos, ¿no? Si hay crítica, ¿cómo respondemos? Si hay felicitaciones, ¿cómo las aceptamos? Con respecto a las críticas, pues que expliquemos qué medidas estamos tomando o que nos comprometamos a mejorar en caso de que haya sido por ese motivo. Y en el caso de que haya elogios, pues resaltar esos aspectos positivos, dar las gracias por reconocerlo y por el esfuerzo que se está llevando a cabo y atribuirlo al equipo completo, no solamente a una única persona. Y luego cerramos esa respuesta efectiva del cliente invitándolo a volver, invitándolo a repetir esa experiencia para que quede constancia de que, oye, que tenéis una relación bastante interesante, que el cliente siempre va a ser bien recibido y que si además de venir, pues si a lo mejor ha venido con su pareja, si quiere venir con más gente, todos van a tener la misma sensación, van a ser todos igual de bien tratados, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bien. Aquí os pongo un ejemplo de respuesta profesional, ¿vale? En la reseña dice lo siguiente: hotel bien ubicado, pero el desayuno llegó frío 2 días seguidos. El personal fue amable cuando se lo comentamos. Esto puede suceder, vamos, sucede de hecho bastante. La respuesta de manera profesional y estructurada sería lo siguiente: estimado señora López, lo que vosotros estiméis, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Nos complace saber que valoró positivamente nuestra ubicación y la amabilidad de nuestro equipo. Lamentamos sinceramente el inconveniente con el servicio de desayuno, es decir, estamos reconociendo que hay un problema. Hemos revisado nuestros protocolos de servicio de habitaciones y reforzado la formación del equipo para garantizar que esto no vuelva a suceder. La calidad del servicio es nuestra prioridad, ahí aseverando que lo más importante es que el cliente se sienta cómodo. Nos encantaría tener la oportunidad de ofrecer una experiencia impecable en su próxima visita. Le invitamos a contactarnos directamente en su próxima reserva para asegurarnos que todo sea perfecto. Cordialmente, el equipo del hotel. De manera que al final estamos cumpliendo con todo lo que se precisa de nosotros. Es decir, tenemos una estructura en primer lugar de agradecimiento, que son 2 frases pequeñas. Luego tenemos una respuesta específica, es decir, nos ha planteado una queja porque el desayuno ha llegado frío. Aquí tenemos la respuesta a la queja. La acción o la explicación a continuación, mejora de los protocolos en las habitaciones y mejora de la formación para que esto no vuelva a ocurrir, para trabajar más la calidad. Y a continuación, la invitación a volver. De manera que se cumplen los 4 requisitos que se piden en esa respuesta, estructura efectiva. ¿Vale? Para que veáis que no es complicado de hacer, pero que muchas veces vamos con el automático y ponemos cualquier cosa y, oye, no es poner cualquier cosa porque hay mucha gente mirando. Vale, ahora sí que vamos a hacer una actividad y vamos a subirla a Drive. Es la siguiente actividad. Voy a leeros una reseña, que es una reseña real, que viene dentro del artículo que ha publicado Airbnb sobre las 10 opiniones negativas más comunes de un establecimiento. Os leo el anuncio y os enseño dónde tenéis que alojarla. El anuncio dice, el anuncio decía claramente que había wifi de alta velocidad en la casa, pero de eso nada. Se lo comenté al anfitrión y no me dio más que excusas. Me da igual si la casa tiene muros gruesos o el router es malo. Si no puede ofrecer o asegurar un servicio mínimo, no lo anuncie. Tuve que utilizar los datos del móvil, que son carísimos, pero tenía que conectarme para trabajar sí o sí. O sea, es una respuesta, es una reseña de una persona que se ha enfadado bastante, pero bastante, bastante. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar una estructura de respuesta en base a lo que hemos estado estudiando, esa estructura de respuesta efectiva, y contestar a esta reseña negativa. ¿Vale? Entonces, para hacerlo, voy a pasaros el enlace de Drive. Dame un segundo. Un segundo, un segundo. Laura, Por aquí tengo una manita levantada y acaba de hablar alguien. ¿Sí? sí, soy yo. Una pregunta, ¿vale? ¿Sí? Pero ¿y cuando te toca un caso insalvable de que soy un impresentable de cuidado, o Le sea, lo mandas contestas con educación, le contestas a la con puta mierda, ¿no? educación y Con le educación a contestas la con puta mierda. educación. ¿Cómo? Con educación a la puta mierda, entiendo. No vuelvas nunca Uf, más, ni tú ni los de tu estirpe, ¿no? no, 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 no. Tú le contestas con educación y luego ya no vuelves a contestar y que quede constancia de que desde el Buah, es momento en el que... que te falta el No, vale, respeto que ya sí. se puede retirar la respuesta. Es No, ya, decir, pero bueno, yo entiendo que voy a un caso reducido de gentuza. Bueno, sin más. Vale, gracias, Laura. Vale, hasta nada, luego. ahora. Adiós.
Vale. Es verdad que hay reseñas que son complicadas, ¿eh? Hay reseñas que son complicadas, pero bueno, nosotros estamos por encima de esa reseña, siempre, lo digo siempre. Vale, entonces, eso es el email, aquí, la reseña. Venga, entonces, tenéis cuando accedéis el enlace de la reseña, aquí le voy a poner eh, y reseña. Ahí, reseña. Tenéis varias cosas ahí, ¿vale? Tenéis, en primer lugar, cuando accedéis al enlace, tenéis aquí el enunciado de la actividad, ¿vale? Que yo lo voy a poner ahora, pero por si alguien tiene la duda, ahí la tiene. Y luego podéis hacer como hicimos con el email. Os venía a nuevo, le dais a nuevo y hacéis un documento, o podéis escribir donde queráis. Yo, por ejemplo, he utilizado una plantilla de las que viene aquí en presentaciones de Google, ¿vale? Y he hecho desde la plantilla una respuesta, ¿vale? Entonces yo he hecho mi respuesta aquí y mi respuesta dice lo siguiente. Yo le dirijo a mi nombre, estimada señora Domínguez, gracias por tomarse el tiempo de compartir su experiencia. Lamentamos sinceramente que la conexión Wi-Fi no haya estado a la altura de lo que esperaba, ni de lo que nosotros deseamos ofrecer. Entendemos perfectamente la importancia de contar con un servicio estable, especialmente cuando se necesita trabajar durante la estancia. Durante su visita detectamos una incidencia puntual en la red. Le pedimos disculpas por las molestias que esto le ocasionó y por no haber logrado darle una solución inmediata y satisfactoria. En este caso, el establecimiento que yo he puesto se llama Maravillas del Sur. Dice, en Maravillas del Sur ya hemos tomado medidas para reforzar la infraestructura de Wi-Fi, incluyendo la sustitución del router y la instalación de repetidores adicionales, con el objetivo de asegurar que todos nuestros huéspedes disfruten de conexión fiable desde cualquier estancia en la casa. Agradecemos su comentario porque nos ayuda a mejorar y si en algún momento decide darnos una segunda oportunidad, estaremos encantados de recibirla y mostrarle que su experiencia puede ser mucho más positiva. Un saludo. ¿Vale? Esta sería mi respuesta. Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es eso, podéis darle a nuevo y seleccionar un documento de Google o una hoja de cálculo y a partir de ahí desarrollar vuestra respuesta teniendo en cuenta que lo que se nos pide es esto de aquí, ¿vale? Que respondáis a esta reseña negativa, que son las que más trabajo cuestan, ¿vale? Bueno, y con esto ya terminamos la clase de hoy, que sé que hemos visto un montón de cosas, no quiero poneros más todavía. A ver, os doy unos minutillos y cuando estéis listos, avisadme por aquí, ¿vale? Avísame por aquí, Gema, y voy revisando.
Yamina, no hay problema. Poquito a poco, ¿vale? Y Mario igual. Yo sé que muchos de vosotros estáis trabajando, así que no os preocupéis. Recordad que todas las actividades que vamos haciendo, yo las voy subiendo a la plataforma para que las tengáis a vuestra disposición, ¿vale? A ver. Vale, por aquí. A ver, ya os veo haciendo cositas. Muy bien, poquito a poco. Ahí os veo trabajando. No os preocupéis, ¿vale? Porque la actividad la tenéis aquí abierta, así que la podéis utilizarla y podéis acceder cuando queráis, ¿vale? Y ya os veo contestando poco a poco. Vale, bueno, y aunque estéis todavía trabajando y haciendo cosas, que nadie se preocupe, si queréis mañana dedicamos los 10 primeros minutitos a retomarlo y a terminar de contestar la actividad, no os preocupéis, mañana leemos algunas de las reseñas que hayáis terminado, porque ya son las 6 de la tarde. Así que nada, agradeceros a todos que hayáis asistido a clase, desearos que tengáis una tarde maravillosa y mañana nos vemos con más contenido. Así que un saludo y nos vemos. Chao, chao. Gracias, hasta luego.